Iniciemos nuestro trabajo el lunes 13 de octubre. Veamos cómo ha llegado a nosotros el clima y los acontecimientos emocionales que yo diría que son mucho más potentes para asimilar que el clima. Nuestras emociones son en realidad todo aquello que nosotros movemos en la llamada tercera dimensión, teniendo una cuarta, quinta y aún más, en las cuales de vez en cuando, como seres humanos, vamos de a poquito incursionando. En la llamada cuarta dimensión está una prueba de algunos de nosotros buscando tal vez el arte en cualquiera de sus formas, creando. En realidad la cuarta dimensión es crear. Quiere decir que hay varios seres humanos, no muchos, lo suficientes para ir creando, en este caso la tecnología, y todas esas cosas que van evolucionando acorde. Va evolucionando nuestro planeta, nuestra madre tierra. Y en la quinta dimensión, y desde siempre, está esto, entre otras cosas. La comunión entre nuestros opuestos internos, donde la meditación es quien como puente genera la posibilidad de reencontrarnos con nuestro hogar, es decir, con nuestro interior. Y a partir de ahí, sin esfuerzo alguno, naturalmente, ir siendo lo que debiéramos ser. Y esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil de poder concretarlo. En estos trabajos, quien puede dar una ayuda favorable o totalmente desfavorable es quien está al frente. En mi caso, yo me considero un guía. Lejos estoy de ser maestro, de ser profesor y de ser instructor, guía. ¿Y por qué digo que soy guía? Porque simplemente vuelco mi experiencia de tantos años buscando algunas que otras similitudes que también ustedes, a su manera, con la práctica, están buscando encontrar realizaciones, concreciones, etc. Si no fuera así, entonces ustedes no podrían hallar en la meditación verdaderamente el regreso a casa, pues es al contrario, seguirían alejándose de ella. Mucho más si ponen algún entretenimiento, por más bello que esto sea, por más placidez, paz y demás que le dé. Y me estoy refiriendo a la música, a los saumerios, a la vocalización, etc. Lo que debe haber, como voy enumerando a veces, pero no digo qué, ni el orden siquiera, es una atención totalmente plena de los acontecimientos que en nuestra quietud y silencio va deviniendo. Si yo les propongo, preste atención a la coma, al punto, a lo que fuere, entonces ustedes estarían parcializando, no se estarían encontrando en su totalidad. La pregunta que puede hacerse, ¿y cómo sé
si esto es correcto, si esto está bien, etc. Es muy simple. Utilizando la memoria, que para ello está. La memoria en un instante funciona como un espejo y nos va a reflejar qué es lo que tenemos enfrente nuestro, qué hemos logrado a través de este trabajo. Así de simple. Por lo tanto, entonces es imposible que yo les diga qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Sí, como experto guía, puedo advertirles de los peligros, de lo que deben tener presente, estar atentos, etc. Pero no puedo decirles que esas cosas no le van a servir. Al contrario, tal vez les sirvan mucho más que aquellas otras cosas que ustedes, o la gran mayoría, desea aliar o bien cambiar, etc. La mente, que es demasiado rápida, inmediatamente le va a instalar algún programa, alguna técnica, alguna forma de practicar. Todas ellas dan un tipo de resultado, obviamente beneficioso, pero quizás no las lleve a ninguno a su regreso. Y solamente en el hogar de uno es cuando uno puede sentirse cómodo, tranquilo, donde uno puede manejarse con total penumbra, oscuridad o luz, porque su tránsito constante nos hace saber de memoria dónde están ubicadas las cosas para no llevárnoslas por delante. En fin, comprendiendo entonces de qué se trata, hay una lucha que comienza y nadie puede librarla por nosotros en cuanto a la observación y en esa atención que no caigamos en la trampa de la intervención. Y nos vamos a dar cuenta cuando estamos interviniendo en el devenir de algún pensamiento o sentimiento o recuerdo, lo que fuere. Ahí es cuando simplemente nos paramos, no retrocedemos, nos paramos y tratamos de observar atentamente de qué se trata. Y así una y otra vez, hasta que llega un momento en el cual entonces, sin importar cuál es el tiempo de práctica, uno comienza a darse cuenta que verdaderamente está dentro de su hogar recorriendo algunos de los lugares que por necesidades debemos hacer. Y vamos limpiando a nuestro paso y acomodando lo que encontramos. Lo que nos sirve, lo desechamos. Se puede hacer varias cosas con ese desecho o intento de desechar. Sacarlo afuera para que alguien lo aproveche, donárselo o regalárselo a alguien que uno considera le puede servir como comienzo de su búsqueda, o simplemente erradicarlo definitivamente, eliminarlo. Ahora, nuestra propuesta es para con nosotros mismos.
Obviamente en una conversación entre pares, nosotros podemos comunicar lo que nos acontece un día u otro día mientras trabajamos, mientras practicamos. Pero sabemos que todos los días, en algún momento de esos días, tenemos que practicar. Y al decir práctica, no significa que tengamos que estar como en algún gimnasio o lugar especialmente diseñado para ello, no. Donde nosotros estemos sintiendo la necesidad de penetrarnos. Porque ahí inmediatamente va a haber una transformación en el ritmo de la respiración. Por lo tanto, en todo nuestro sistema nervioso, parasimpático o nervio vago, y va a haber una comunicación entre este y el nervio simpático, el gran activo, donde si estamos parados, necesitaremos la colaboración del sistema simpático. Si estamos sentados, no. Lo vamos a necesitar en el hecho de que debe dejar de estar tenso. Debe saber que puede descansar y usar su tiempo, sus menesteres, en lo que quiera. En fin. Hay que saber un poco también de fisiología, de biología, de anatomía, etc. Claro, algunos dirán entonces que eso no es meditar, pero simplemente es adquirir los elementos necesarios para poder llegar a buen término, al final. Y el final en este caso no es otra cosa más que haber regresado de donde partimos. Y así es como todos los simbolismos a través de los tiempos no son otra cosa más que fórmulas con las cuales se guardan los secretos, a efecto de que no haya mala interpretación en su uso o un mal uso al interpretarlos y hagan daño. El poder de observación que se adquiere es extraordinario. Porque las menores cosas que antes, o mínimas cosas que antes se pasaban por alto, hoy son tenidas en cuenta. Lo importante es que no juzgamos, que solamente analizamos el acto. Empezamos a cambiar toda nuestra historia de comportamiento, que no es otra cosa más que la educación que hemos recibido a través del tiempo. Por eso es tan difícil dejar de ser el yo, el intelectual, el don, para pasar simplemente a ser uno más, pero único, en ese uno más de la majada. Comprender estas cosas y aplicarlas a través del trabajo nos va llevando poco a poco, a veces no tan poco a poco, sino velozmente, a reconocernos, a renacer. Porque en realidad
el trabajo de la quinta dimensión es volver a renacer. Y en ese volver a renacer, ya lo sabemos, no hay absolutamente nada de toda nuestra experiencia de vida que se haya perdido. Simplemente ha mutado, han transmutado, y algunas aparentemente han desaparecido. Sin embargo, en esa transmutación o en esa mutación ha sido absorbida, reutilizada. Cuando uno empieza a comprender entonces que absolutamente nada de nada desaparece, sino que simplemente es absorbida o reabsorbida y vuelta a la vida, comprende entonces que absolutamente nada se pierde. Entonces, entre tantas cosas que nosotros vamos a ir perdiéndole el miedo, es a la muerte. Porque comprendemos que simplemente por vibración o movimiento o secuencias energéticas se va a sutilizar esa materia inerte, va, como quien dice, desapareciendo y se va renovando, vuelta a aparecer conjuntamente con otras infinitudes de vibraciones energéticas generando un nuevo material o materia. Pero todas estas cosas han llevado a una grandísima confusión, a un renacimiento, a una nueva encarnación, etc. Habría mucho para hablar de todos estos temas, pero es suficiente con que ustedes comprendan que en realidad es cada uno de nosotros quien, trabajando asiduamente, con mucha atención, con una gran propuesta del esfuerzo de hacerlo, de ejecutarlo, vamos a llegar poco a poco a comprender la vida, la existencia. Y entonces, cuando se hable de la vida, se dirá que pertenece a la existencia y que la existencia en sí misma es conocida con diversidad de nombres, depende de las razas, los tiempos, etc. Entonces, cuando se hable de la vida, uno puede decir: yo soy la vida. Y esa vida es única, simpática o análoga a cualquier otra vida, pero no la misma. Una mínima vibración que es imposible por la cantidad de ceros que uno le puede agregar, es imposible de aceptar lógicamente. Por eso está la cuántica, por eso están hoy en día poniéndose en boga las neurociencias, etc. Aún falta muchísimo por conocer de nosotros mismos. Y ese desconocimiento nos ha llevado a través del tiempo a la creación de sustitutos. Es decir, lo que desconocemos lo creamos, lo inventamos y lo hacemos conocido. Pero cuando eso llega, nos damos cuenta que estamos insatisfechos y continuamos. Entonces es como, en forma muy parcial, vamos creando.
nos hacemos co-creadores con la naturaleza. Y la naturaleza es la mano de obra de la vida. Y nosotros pertenecemos a esa naturaleza. Por lo tanto, nosotros también somos manos de obra de la vida. Así como la vida lo es de la existencia. Las creencias forman parte de esa necesidad que nosotros necesitamos obtener para poder pedir, para poder adquirir, porque nos sentimos con faltantes y que no sabemos cómo llenar o llegar a esos faltantes. Es difícil, muy difícil comprender que el no saber, que la ignorancia es precisamente el instrumento o la herramienta de la imperfección, que si no estuviere, no se podría conseguir perfectamente lo que se busca. Es decir, que no llegaríamos a la perfección si no fuera por la imperfección. Y que una vez que llegamos a la perfección, esta se convierte en imperfección y recomienza el trabajo. Eso es interminable. Aunque en nosotros, como material energético, a lo sumo puede durar máximo, en la gran mayoría, de 90 a 100 años, quizás más, quizás menos. También debemos tener en cuenta las condiciones y todo lo demás que se acopla a ello. Entonces, chicos, ¿cómo puedo yo decirles qué tienen que hacer? Si yo no sé cuál es la necesidad que hoy ustedes han traído a la práctica. En ningún orden puedo sospechar por algunas actitudes, por algunos gestos, algo, pero jamás la totalidad. Por ello es que digo que soy guía, comento, pero dejo que la experiencia la hagan ustedes. Yo recorro nuevos lugares, visito nuevos lugares y luego los entusiasmo para que ustedes intenten lo mismo, a su manera, no a mi manera. Claro, la mayoría busca un cambio. Uno ya sabe qué cambio es el que busca. En todos los órdenes, económico, económico-financiero, intelectual, etc. Obviamente esto no le sirve. Con esto no lo va a lograr. Y si le digo que va a trabajar simplemente para encontrarse, tal vez se ofenda o se enoje y salga corriendo, porque no vino a buscar algo que dice que ya sabe quién es. Entonces, este trabajo práctico es solamente para aquellos que en un instante la oscuridad se convierte en luz y ve con claridad entonces que hay mucho para hacer, que hay que ponerle un nombre a cada cosa que ve en esa luz.
En fin, espero que me comprendan, porque el éxito de este trabajo les corresponde 100% a ustedes, no a mí, para nada. Yo mientras comento estas cosas con ustedes, voy recorriendo algunas de las etapas o experiencias de mis prácticas. No todas ellas han sido caminos de flores, y mucho menos percibiendo sus perfumes y colores, sino quizás curando las heridas de las espinas. Pero sin embargo, al observar cada una de esas cicatrices, hay una vivencia que me trajo a la realidad que me pertenecía y pertenece. Por lo tanto, entonces, ustedes están completamente en libertad para realizarse, para intentar el comienzo o continuar en el avance de la realización, que no es otra cosa más que el reencuentro consigo mismos. Se cierra todo lo de afuera, pero no es que no vayan a volver a abrir las puertas para comunicarse con ese exterior. No. Se cierra momentáneamente. Se cierra simplemente para hacer un balance, para poner las cosas en orden y luego para volver a salir y seguir buscando y conquistando y asumiendo y realizando lo que consideran que aún está faltando. Y a sabiendas que como humanos debemos estar en contacto con el resto, porque aislarse es simplificar el trabajo, pero no sabemos si lo completamos en su totalidad. Yo personalmente considero que debemos estar comunicados en sociedad, compartir la cultura, etc. Porque de esa manera entonces podemos constatar cómo estamos nosotros profundamente interiormente con nuestra propia realidad. Así que de ustedes depende, chicos, lo que esté aconteciendo y siga aconteciendo. Aquí estaré yo para lo que fuere. Entonces tranquila. Eso puede deberse, no lo sé, a una relajación muy grande y las cuerdas vocales entonces, a través de una respiración, produce una especie de ahogamiento. Es muy común. No sé si habitual, pero muy común. Entonces, aunque los demás sean sacados del mundo donde están, a él volverán
en cuanto el silencio regrese. No hay que prohibirse de que la naturaleza se exprese libremente. Es más, diría yo, es una alegría, habría que festejarla, porque es una relajación que ha permitido la trascendencia de lo superficial a lo profundo, es decir, de lo intelectual, de la personalidad a la individualidad. Eso es extraordinario. Y aliana, por si hubiere dudas, si está bien o está mal el trabajo o la práctica. Mejor imposible.